A veces, el silencio grita más fuerte que 1000 palabras. No hace falta bloquear, explicar ni reclamar nada. Solo basta con desaparecer con dignidad y empezar a sanar en silencio. Porque cuando alguien se acostumbra a tu presencia constante, tu ausencia se convierte en un espejo incómodo que revela todo lo que perdió. Este video no es una venganza. Es una lección de poder interior, cómo hacer que tu distancia se sienta, que tu ausencia pese y que tu transformación sea la respuesta más contundente que jamás podrán ignorar. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. La ausencia genera conciencia. Desaparecer no es huir, es un acto de firmeza. Es el momento en el que eliges dejar de estar donde no se te valoró, donde tus esfuerzos eran tomados por garantizados. Porque mientras estás presente, muchos se acostumbran a tu entrega, a tu apoyo constante, a tu disponibilidad emocional. Pero cuando te retiras en silencio, cuando no das explicaciones ni haces reclamos, cuando simplemente te vas, entonces comienza el verdadero proceso de conciencia para los demás. De pronto, todo lo que ofrecías empieza a pesar, todo lo que eras comienza a faltar. Y ahí, en ese vacío que dejas, comienza el despertar, porque la ausencia, cuando es digna, no se olvida, se siente. Cada vez que eras tú quien preguntaba cómo estaba, quien enviaba un mensaje, quien resolvía conflictos, quien estaba ahí incluso cuando no recibía lo mismo, todo eso comienza a tener otro valor, uno que no supieron reconocer mientras lo tenían. Y ahora, en el silencio, comienza a doler, porque cuando alguien que siempre estuvo disponible deja de estarlo, el mundo del otro cambia. Lo que antes parecía normal, ahora se extraña. Lo que se asumía como garantizado, ahora se añora. Y tú no tuviste que decir una sola palabra, solo te retiraste, solo dejaste de dar donde no había reciprocidad. Y eso, aunque parezca pequeño, es un gesto inmenso de amor propio. En tu ausencia, se hacen evidentes todos los detalles que antes se ignoraban. Tus palabras que sostenían, tus actos que construían, tu presencia que calmaba. Todo eso queda suspendido en el aire como una melodía interrumpida. Y la otra persona, por más que lo intente, no puede llenar ese espacio con nadie más. Porque tú no eras reemplazable, eras único en tu forma de dar, de acompañar, de estar. Y ahora que no estás, el silencio se convierte en un espejo que les muestra lo que realmente perdieron. La conciencia llega tarde, pero llega. Y no porque tú la provoques activamente, sino porque tu ausencia hace el trabajo por ti. No estás actuando desde el rencor, estás actuando desde la claridad. Sabes que insistir en donde no te ven, en donde no te escuchan, en donde no te valoran, solo te desgasta. Así que eliges retirarte, no como castigo, sino como protección, no porque quieras herir, sino porque te cansaste de estar donde no hay reciprocidad. Y esa elección, aunque parezca silenciosa, grita tu transformación, grita tu dignidad, grita que has crecido lo suficiente como para no mendigar presencia en vidas que no te supieron cuidar. Mientras tú avanzas en paz, los demás quedan con ese eco, no de lo que dijiste, sino de lo que ya no dices, no de lo que hiciste, sino de lo que ya no haces, porque ahí está la fuerza, en dejar de hacer, en dejar de sostener lo insostenible, en soltar sin ruido, pero con impacto. La conciencia que genera tu ausencia es más profunda que cualquier conversación que pudiste haber tenido, porque no la fuerza el ego, la fuerza el tiempo. Y con el paso de los días, de las semanas, ese espacio que dejaste no se llena, se vuelve evidente, incómodo, doloroso. Y tú no necesitas mirar atrás para comprobarlo. Solo necesitas seguir tu camino. Cada día que no estás, tu valor crece. No porque cambiaste,
no porque hiciste algo nuevo, sino porque ahora ven con claridad todo lo que antes no supieron reconocer. Tu generosidad, tu constancia, tu energía, tu amor, todo eso ahora pesa. Porque cuando la balanza se inclina y ya no estás ahí para equilibrarla, el vacío se vuelve insoportable. Y lo que antes era invisible, ahora se vuelve indispensable. Pero tú ya no estás, porque no se trata de volver para que entiendan. Se trata de que entiendan sin que tengas que volver. Número 2. El silencio como filtro emocional. Cuando eliges el silencio, no estás simplemente evitando una conversación. Estás creando un filtro emocional que separa con absoluta claridad lo verdadero de lo que solo era conveniencia. Porque cuando dejas de explicar, de justificar, de insistir, lo que queda es la reacción auténtica de quienes realmente quieren estar. El silencio no fuerza, revela, no exige, muestra. Y ahí está su poder. No tienes que gritar tu valor, ni recordarle a nadie lo que dabas. Solo tienes que callar y observar. Quien te valora, lo sentirá. Quien no, desaparecerá por sí solo. Y eso, lejos de doler, debe darte paz, porque ya no estás atado a vínculos basados en necesidad, sino en voluntad. En medio del ruido de tantas relaciones vacías, el silencio actúa como un purificador. No necesitas confrontar para saber quién es real. Solo basta con retirarte un poco, con hacer espacio, con dejar de sostener lo que siempre dependió de ti. Y entonces sucede algo poderoso. Las máscaras caen. Quien solo estaba por interés, por costumbre o por ego, no soporta la distancia, no insiste, no pregunta, no busca, porque nunca estuvo de verdad. Solo ocupaba lugar. Pero quien sí estaba por amor, por conexión genuina, por cariño real, se acercará. Sentirá tu silencio como una ausencia que duele, no como una excusa para irse. Y ahí, en ese momento, ves con claridad lo que antes se mezclaba entre gestos ambiguos. Ya no necesitas evaluar las palabras de nadie. Las acciones lo dicen todo. Si al callar todo se rompe, es porque solo tú sostenías ese vínculo. Y eso es demasiado peso para alguien que también necesita ser sostenido. Si al alejarte no hay reacción, no es rechazo, es revelación. Te están mostrando que ya te habían soltado antes de que tú lo hicieras. Y está bien, porque no necesitas estar en la vida de alguien que no lo nota cuando ya no estás. El silencio, cuando se sostiene con calma, tiene el poder de limpiar tu espacio emocional, de dejar solo lo esencial, lo sincero, lo mutuo, lo que no necesita explicaciones para seguir de pie. Hay una paz inmensa en dejar de perseguir, en dejar de intentar convencer, en soltar la necesidad de cerrar ciclos con palabras. A veces, la mejor despedida es el silencio. Y no porque no tengas nada que decir, sino porque sabes que ya no importa cómo lo digas. Quien quiera entender, lo hará sin que se lo expliques. Tu silencio se vuelve tu declaración de paz. No buscas pelea, no buscas razón. Solo eliges cuidar tu energía. Y quien entienda eso, se quedará. No porque lo obligues, sino porque lo siente. Porque sabe que el silencio de alguien que daba todo, pesa. Y quien no lo siente, simplemente nunca estuvo a la altura de lo que ofrecías. En este proceso, también te vas descubriendo a ti mismo. Te das cuenta de cuántas veces hablaste solo, de cuántas veces justificaste comportamientos injustificables, de cuántas veces tuviste que convencer a alguien de que te viera. Y entonces, al hacer silencio, todo eso cae. Te liberas del deber de ser comprendido por quienes no tienen la capacidad emocional de hacerlo. Te sacas ese peso, y en ese espacio que antes llenabas con palabras, ahora encuentras calma, serenidad, respeto por ti, porque ya no necesitas ruido para sentirte vivo. La verdadera fuerza está en la quietud de quien no depende de la validación ajena. Las relaciones que sobreviven al silencio son las que realmente importan. Porque no se alimentan del constante estás ahí, sino del sé que estás,
aunque no hables. Son vínculos que no se tambalean cuando uno decide retirarse un poco para cuidarse. Son esos lazos que entienden que a veces el amor también es dejar espacio, que quien calla no siempre se aleja, a veces solo se protege. Y quien de verdad está, lo entiende, lo respeta, lo acompaña desde donde puede, sin exigir, sin presionar, sin desaparecer. Número 3. El silencio como declaración de valor y autocontrol. Cuando alguien espera una reacción y tú eliges el silencio, el impacto es mayor que cualquier palabra dicha con rabia. No se trata de callar por debilidad, sino de guardar el ruido para no alimentar lo que ya no merece tu energía. Es un acto consciente, un límite invisible que marca tu territorio emocional. Porque cuando eliges no responder, lo haces desde un lugar de fuerza, no de miedo. Es el lenguaje de quien ya no necesita explicarse para validar su dolor ni su decisión. El silencio bien llevado no es vacío, es una presencia distinta. Es la manera en que tu dignidad toma forma y ocupa el espacio sin invadir. Es una pausa que dice más que 1000 explicaciones, porque cuando no justificas tu retiro, haces evidente que no es un impulso, sino una elección pensada. La persona que te hirió puede no entenderlo al principio, puede interpretar tu silencio como indiferencia, como frialdad, pero con el tiempo, el eco que dejas detrás de ti empieza a resonar, porque ese silencio se convierte en una pregunta constante. ¿Por qué ya no dice nada? ¿Por qué no busca, no reclama, no exige? Y la respuesta no está en ti, sino en lo que el otro no supo cuidar. Tu silencio se vuelve un espejo incómodo que refleja su descuido, su falta de visión, su error. Porque cuando ya no estás, todo lo que eras se revela con más nitidez. Y ahí es donde empieza el verdadero arrepentimiento, cuando tu ausencia habla más fuerte que tu presencia. No necesitas escribir largos mensajes ni dejar indirectas en redes sociales. No necesitas explicar por qué te fuiste o por qué ya no insistes. El silencio es suficiente, porque quien tenía acceso a tu tiempo, a tu atención, a tu entrega, sabe lo que ha perdido. Tal vez no lo diga, tal vez no lo admita, pero lo siente. Y lo que se siente en silencio duele más, porque no se puede discutir con eso. No se puede negociar, está ahí, todo el tiempo, sin dar tregua. Es como una sombra que los acompaña cuando recuerdan lo que eras, lo que hacías, lo que dabas sin pedir nada a cambio. Y ahora que no lo tienen, comienzan a valorar lo que antes no supieron sostener. Este silencio no es pasividad. Es una forma elevada de autocuidado. Significa que ya no estás disponible para el drama, para las disculpas vacías, para las promesas rotas. Significa que te estás priorizando, que estás invirtiendo tu energía en ti, en tu paz, en tu crecimiento, que has dejado de buscar afuera lo que solo podías darte desde adentro: respeto, valor, coherencia. Y aunque duela al principio, aunque haya días en que quieras gritar lo que sientes, sabes que callar es proteger lo que estás construyendo. No desde el resentimiento, sino desde la claridad, desde el entendimiento profundo de que no todos merecen la versión más vulnerable de ti. Y mientras tú sanas en silencio, quien te perdió empieza a luchar con el suyo. Porque ya no tienes que castigar a nadie, el simple hecho de haber desaparecido con dignidad ya produce un efecto. A veces la vida no necesita más castigo que el peso de una decisión que no se puede deshacer. Y ahí es donde tu silencio se transforma en lección. No buscabas venganza, pero encontraste justicia. No buscabas dolor, pero sembraste conciencia. Y esa es la fuerza silenciosa de alguien que aprendió a elegir su paz sobre cualquier vínculo que la comprometa. Cuando entiendes esto, todo cambia. Ya no te dejas llevar por el impulso, ya no necesitas demostrar nada. Aprendes a soltar desde un lugar de poder, no de necesidad. Y eso te vuelve diferente, porque en un mundo donde todos gritan para tener razón, tú eliges callar para tener paz.
no porque no tengas que decir, sino porque ya no vale la pena decirlo. Y eso es libertad, es amor propio, es una declaración silenciosa de que tu valor ya no está en juego, está intacto, firme, sostenido por ti, y a partir de ahí, todo lo que venga tendrá que estar a la altura de ese silencio que lo dijo todo. Número 4. No te compares con quienes te reemplazaron. Compararte con quien te reemplazó es una de las trampas más crueles que puedes tenderte. Es una herida que tú mismo abres cada vez que miras hacia allá, hacia lo que ya no está bajo tu control, hacia lo que fue elegido por encima de ti. Y sin embargo, lo haces. En silencio, revisas sus redes, analizas sus gestos, su forma de vestir, sus palabras, buscando una señal de que no te supera, de que tú sigues siendo insustituible. Pero en ese juego no hay ganadores, solo hay más vacío, más rabia, más confusión, porque en el fondo no se trata de si eres mejor o peor que esa nueva persona. Se trata de que tú no naciste para competir. Tú naciste para ser verdadero, y lo verdadero no entra en comparación con lo superficial. Lo que tú diste no se repite, porque lo tuyo fue genuino, imperfecto, pero honesto. Fue entrega desde el alma, fue presencia en días difíciles, fue escucha cuando nadie más se quedaba. Y eso no puede medirse por lo que el otro elige después de ti. Ellos pueden tener sonrisas nuevas, fotos perfectas, momentos que parecen idílicos, pero tú sabes lo que diste, sabes desde qué lugar amaste, sabes que no fingiste, que fuiste tú, con todo lo que eras, sin máscaras. Y aunque eso no haya sido suficiente para quedarse contigo, eso no lo hace menos valioso, porque tu valor no se mide por quien te eligió, sino por cómo tú fuiste capaz de amar sin dejar de ser tú. Compararte te arrastra al juego del ego, te empuja a buscar validación donde solo hay vacío, porque cuando alguien te reemplaza sin siquiera mirar atrás, el problema no está en ti, sino en su capacidad de conectar. Cambiar de rostro no es sanar, olvidar rápido no es evolución, es anestesia, es distracción, es llenar un hueco con lo primero que calme el ruido interno. Pero tarde o temprano, lo profundo llama, lo auténtico pesa, y cuando el silencio vuelve, la comparación empieza a surgir, pero desde el otro lado, porque puede que hoy te hayan cambiado por algo que brilla más, que se ve mejor, que parece más fácil. Pero lo que tú eras se siente con el tiempo. Y eso no se reemplaza. No caigas en la trampa de intentar demostrar que tú eras más, porque en esa búsqueda puedes perder tu esencia. Puedes convertirte en alguien que actúa desde la herida, no desde la integridad. Y ahí es donde se rompe tu poder. No te conviertas en eco de lo que el otro quiere ver. Tú no estás aquí para ganar una competencia invisible. Estás aquí para sanarte, para reconstruirte, para seguir adelante con la cabeza en alto, sabiendo que no necesitas hacer ruido para demostrar tu valor. Porque lo auténtico no necesita gritar, se nota, se siente, permanece, incluso cuando el resto se va. El verdadero respeto propio empieza cuando dejas de mirar hacia los lados y comienzas a mirar hacia adentro, cuando entiendes que tu camino es tuyo y que lo que otros eligen no define lo que tú vales, que tu paz no puede depender de si esa persona vuelve o no, de si se arrepiente o no, de si nota la diferencia entre tú y quien llegó después. Eso es ruido, y tú estás aprendiendo a vivir en silencio, a florecer sin testigos, a sanar sin aplausos, porque ese es el verdadero triunfo, no probarle nada a nadie, sino dejar de necesitar hacerlo. Tarde o temprano, todo lo superficial se desmorona. Las apariencias cansan, la emoción inicial se desvanece, y ahí es donde lo verdadero se vuelve evidente. No porque tú lo digas, sino porque el tiempo lo confirma. Porque tu presencia era más que compañía, era refugio, era profundidad, era realidad, y cuando alguien haya probado lo superficial, notará que nada llena como lo que alguna vez fue sincero.
Pero tú ya no estarás esperando ese momento. Ya habrás avanzado. Ya habrás soltado esa necesidad de saber si fuiste suficiente. Porque ya lo sabrás. Porque ya te habrás escogido. Porque ya no te mirarás en reflejos ajenos, sino en el espejo de tu propia evolución. Número 5. Usa el silencio para transformarte desde adentro. El silencio, cuando dejas de verlo como un castigo, se convierte en un santuario. Es en ese espacio donde ya no hay mensajes que responder, ni expectativas ajenas que cumplir, donde comienza el verdadero proceso de transformación. No estás huyendo de nadie, estás volviendo a ti. Porque ese tiempo en el que no buscas a nadie, ese espacio en el que dejas de perseguir validación, es el terreno fértil donde florece tu mejor versión. Y no necesitas hacer ruido para que eso suceda. Solo necesitas quedarte contigo, escucharte, reconocerte, atender las partes de ti que habías descuidado mientras tratabas de encajar, de ser suficiente, de sostener lo insostenible. Empieza por tu cuerpo. Cuídalo como no lo hiciste cuando estabas distraído tratando de agradar a alguien más, no desde la obsesión, sino desde la gratitud. Mueve tu cuerpo, aliméntalo bien, regálale descanso, porque cuando el cuerpo se siente fuerte, la mente encuentra estabilidad, y necesitas estabilidad para construir desde dentro. Luego, enfócate en tu mente. Deja de llenarla con pensamientos obsesivos, con escenarios pasados, con preguntas sin respuesta. Usa ese silencio para estudiar, para leer, para aprender algo nuevo. Retoma ese libro que dejaste por falta de tiempo. Abre ese curso que siempre quisiste empezar. Haz que cada minuto en soledad sea un acto de construcción. Y no olvides tu espíritu, porque ahí está el núcleo. El silencio no es solo ausencia de ruido, es una oportunidad para escuchar lo que ignoraste por mucho tiempo, tus verdaderas necesidades. Vuelve a conectar con lo que te hace sentir vivo. La música que amabas, el arte que dejaste, la escritura que apagaste por priorizar vínculos que no te sumaban. Haz que tu soledad sea una forma de acompañarte con amor. Date el permiso de reencontrarte sin miedo a lo que vas a descubrir. Porque lo que encuentres, aunque duela, será verdad. Y con la verdad siempre se puede empezar de nuevo. Mientras otros corren a buscar distracciones para no sentir el vacío, tú eliges quedarte ahí y transformarlo. No huyes del dolor, lo observas, lo entiendes, lo usas como materia prima para tu crecimiento. Porque sabes que cada herida, si se trata con conciencia, se convierte en fuerza. Y cada silencio sostenido con dignidad se convierte en cimiento. Hay poder en no reaccionar. Hay magia en no buscar afuera lo que solo puedes construir adentro. Y ese trabajo silencioso es lo que te diferenciará. Porque cuando vuelvas a salir al mundo, ya no lo harás desde la carencia, sino desde la plenitud. No necesitas probarle nada a nadie. Lo que haces ahora, en soledad, sin aplausos, sin testigos, será evidente después. Tus acciones hablarán por ti. Tu nueva energía se sentirá sin que digas una palabra, porque cuando te transformas desde dentro, tu presencia cambia. Se nota en tu mirada, en tu postura, en tu manera de hablar, en tu paz, y esa paz será tu escudo, tu verdad, tu carta de presentación, porque ya no reaccionas desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no entregas tu energía a cualquiera, porque sabes cuánto te costó recuperarla. Haz del silencio tu laboratorio personal, el lugar donde te reconstruyes con intención. No te apures por mostrar resultados. Este proceso no es para las redes, no es para quien te dejó, es para ti, para que cuando te mires al espejo, veas a alguien que eligió no quedarse roto, que eligió crecer, incluso cuando todo invitaba a caer. No se trata de demostrarle a nadie lo que perdiste. Se trata de demostrarte a ti mismo que puedes ser más fuerte, más sabio, más auténtico, no por ellos, por ti. Número 6.
Mantener el silencio es disciplina emocional. Romper el silencio por ansiedad es como volver al mismo lugar donde fuiste herido esperando que, esta vez, te abracen diferente. Y lo más duro es que muchas veces lo haces sabiendo que nada ha cambiado, que quien no te valoró sigue sin entender tu valor. Pero la necesidad emocional de confirmar si aún te piensan, si aún te extrañan, si tu ausencia está haciendo algún efecto, puede ser tan fuerte que olvidas por qué te fuiste. Olvidas cuánta fuerza te costó alejarte. Y en un segundo, con un solo mensaje, entregas todo el poder que habías recuperado con tanto esfuerzo. Por eso, mantener el silencio no es indiferencia. Es disciplina emocional. Es recordar cada día que tu bienestar no puede depender de una respuesta ajena. No es fácil. Hay días en los que el impulso de escribir, de preguntar, de buscar una señal mínima de conexión, se siente como una urgencia física. Tu mente empieza a justificar, solo quiero saber si está bien. No tiene nada de malo saludar, tal vez solo necesita una señal para acercarse. Pero en el fondo sabes que no es solo un saludo, sabes que no es por cortesía, es por miedo. Es por esa parte de ti que aún no has soltado del todo. Y si actúas desde ahí, desde el vacío, desde la necesidad, te rompes. Porque el silencio que habías construido como una fortaleza se convierte en un muro derrumbado por tus propias manos. Y cada vez que vuelves más pequeño, más frágil, más lejos de ti. El verdadero autocontrol no se muestra cuando todo está en calma, sino cuando tu interior grita por una reacción y tú eliges no moverte. Cuando la ansiedad se disfraza de esperanza y tú eliges no abrir la puerta. Porque sabes que tu valor no se mide por si alguien responde o no. Se mide por tu capacidad de mantenerte fiel a tu decisión. Incluso cuando eso implica estar solo con tus pensamientos. Incluso cuando nadie ve el esfuerzo que estás haciendo. Porque hay una fuerza silenciosa en resistir, en respirar hondo cuando quieres actuar, en guardar ese mensaje que escribiste pero nunca enviaste, en seguir tu día sin buscar excusas para aparecer en la vida de quien ya no te busca. Ese tipo de disciplina se entrena, no es un talento, es una decisión diaria, un compromiso contigo, con tu dignidad, con tu proceso de sanación. Porque romper el silencio por impulso te devuelve al punto de partida, y con cada retroceso pierdes algo de ti, pierdes confianza, pierdes dirección, y sobre todo, pierdes coherencia. Porque si tuviste el valor de retirarte en silencio, necesitas tener el doble de fuerza para mantenerlo, no por orgullo, por integridad, porque tu decisión fue una declaración de amor propio, y no puedes permitir que la ansiedad la contradiga. Cada vez que eliges no escribir, no aparecer, no buscar, te fortaleces. No lo parece, pero tu mente lo registra, tu alma lo siente. Estás diciéndote a ti mismo, puedo con esto, no necesito comprobar nada afuera para estar en paz. Y esa frase, repetida en actos, va construyendo una versión de ti que no depende de la validación ajena. Una versión que se respeta, que no se traiciona, que no cede ante cada impulso, porque sabe que lo que se construye en silencio también se destruye cuando cedes a la urgencia emocional. Y si aún te preguntas, si te extrañan, si piensan en ti, si se arrepienten, recuerda algo, la respuesta que de verdad importa no está en ellos, está en ti. Tú te extrañas cuando te traicionas con un mensaje. Tú te arrepientes cuando entregas tu poder a cambio de un posible hola. Ahí está la verdadera pregunta. Porque cuando tú te respetas, el mundo lo nota. Tu ausencia no es un juego, es una postura, es un límite. Y quien de verdad siente tu falta, se moverá, sin que tú tengas que recordarle que existes. Número 7. El silencio provoca arrepentimiento. Pero no debe ser tu meta. El silencio puede tener un efecto brutal. Dejas de estar, y de pronto esa persona que antes te ignoraba, empieza a sentir el peso de tu ausencia como una herida que no entiende.
No le diste discursos, no cerraste con una última palabra perfecta, simplemente desapareciste, sin ruido, sin venganza, sin explicaciones. Y aunque el silencio no fue creado para herir, tiene la capacidad de tocar donde más duele en la conciencia. Pero que eso suceda no significa que ese deba ser tu propósito. El arrepentimiento que provoca tu silencio no puede convertirse en el premio que esperas. Porque si desapareces solo para provocar un efecto, no estás sanando, estás jugando. Y este camino, si es genuino, no se trata de jugar, se trata de soltar. Cuando te alejas, lo haces porque necesitas paz, no porque quieres atención, porque decides cuidar tu dignidad, no porque buscas que alguien te persiga. Si en algún momento esa persona abre los ojos y comprende lo que tú eras, lo que tú dabas, lo que significabas, está bien. Pero eso no es tu responsabilidad, ni es tu meta, ni es la razón por la que diste el paso. Porque si construyes tu silencio con la esperanza de que alguien vuelva, entonces no es un silencio de poder, es una trampa. Y en esa trampa, el primero que se enreda eres tú. Tú no desapareces para que nadie se sienta culpable. Lo haces porque ya no puedes seguir cargando un vínculo que te resta. Te alejas porque necesitas reencontrarte, respirar sin ansiedad, vivir sin estar pendiente de si te buscan o no. Si en ese proceso el otro se arrepiente, que sea por haber entendido su error, no por haberse quedado solo. Porque cuando alguien vuelve por culpa, lo hace desde la carencia, no desde el amor. Y eso nunca es sólido, nunca es limpio, nunca es justo para ti. Tú no mereces a alguien que regresa por el dolor, sino a alguien que se queda por convicción. Cuando el silencio es real, no tienes que estar mirando hacia atrás, no estás esperando que el teléfono suene, no estás revisando si vieron tus historias, no estás intentando enviar señales para ver si reaccionan, estás enfocado en ti, en reconstruirte, en sanar lo que esa relación rompió. Porque por más que el otro se arrepienta, eso no borra lo que tú viviste, no borra las noches de espera, las dudas que te carcomieron, las veces que te sentiste invisible. Y por eso el arrepentimiento no basta, no puede ser la moneda con la que te compran de nuevo, porque si no llega con comprensión, con madurez, con acción, no vale. El silencio, bien usado, no es venganza, es sanación, es pausa, es una elección de paz que no necesita testigos. Y cuando lo mantienes sin expectativas, sin necesidad de resultados, entonces es cuando realmente sana, porque dejas de pensar en lo que el otro está sintiendo, dejas de buscar justicia emocional, y empiezas a darte cuenta de que ya no necesitas que te entiendan. Solo necesitas sentirte libre, ligero, firme, sin la carga de demostrar nada. Y sí, puede que un día vuelvan, puede que toquen la puerta, que digan que ahora lo ven, que ahora lo sienten, que ahora entienden. Pero para entonces, tú ya no estás donde te dejaron, porque el silencio también transforma, no solo al que lo recibe, sino al que lo sostiene. Y si lo has hecho con integridad, con constancia, con amor propio, lo más probable es que ya no seas la misma persona que esperaban encontrar. El que volvió, lo hizo por el vacío que lo confrontó. Pero tú seguiste por la paz que te abrazó. Y eso hace toda la diferencia. Número 8. El rechazo no te destruye, te redirige. El rechazo duele, lo sé, duele en el ego, en el pecho, en la memoria. Te hace cuestionarte cosas que antes dabas por seguras. No fui suficiente. ¿Qué hice mal? ¿Por qué eligieron otra cosa? Pero la verdad es que ser rechazado no significa que seas inválido. Significa que te están empujando, sin aviso, hacia otro lugar. Es un redireccionamiento, no una sentencia. Y cuando dejas de verlo como un castigo, y comienzas a entenderlo como una guía involuntaria hacia tu verdadero camino, todo cambia. El error más común después de un rechazo es convertirlo en identidad. Pensar que porque no te eligieron, no vales.
Pero el rechazo no habla de ti, habla de la conexión, de la circunstancia, de la perspectiva del otro. Y muchas veces lo que parece un portazo es en realidad una liberación que tú no tuviste el valor de dar. Algo que se cerró porque tú no lo ibas a cerrar, aunque sabías que no era para ti. Entonces, más que perder, estás siendo rescatado de quedarte estancado donde no puedes crecer. Los estoicos lo entendieron muy bien. No es lo que te ocurre, sino lo que haces con eso. No se trata de llorar por las puertas cerradas, sino de mirar alrededor y preguntarte, ¿qué caminos se abrieron ahora que no estoy atado? ¿Qué oportunidades tenía frente a mí que no veía porque estaba demasiado enfocado en retener lo que se iba? Porque cuando alguien te rechaza, sí, se va algo. Pero también llega algo más valioso, claridad. Y con esa claridad, puedes comenzar a construir una vida nueva, una versión de ti, que no estaba en tus planes mientras intentabas ser lo que otro quería. Deja de pensar en lo que pudiste hacer diferente. Lo que fue ya no se cambia, pero lo que viene sí se moldea. Ahí está tu poder. No en volver al pasado a corregir, sino en mirar hacia adelante con la lección en el bolsillo y la frente en alto. Porque cada vez que la vida te dice, no aquí, te está susurrando, sí allá. No con palabras, sino con hechos, con vacíos que al principio duelen, pero luego se convierten en espacio para lo nuevo, para lo auténtico, para lo que realmente te corresponde. La clave está en no victimizarte, no repetir la historia del por qué a mí. Porque mientras te instalas en esa narrativa, pierdes el tiempo que podrías estar usando para reconstruirte. Haz como los estoicos, actúa, muévete, usa el rechazo como una palanca, que te sirva para mirarte con otros ojos, para elevar tus estándares, para descubrir nuevos intereses, para transformar la tristeza en poder, porque nada es más potente que quien se levanta justo desde donde fue derribado, y no para vengarse, sino para renacer. Pregúntate, ¿qué versión de mí puedo construir a partir de esto? ¿Qué habilidades puedo desarrollar ahora que tengo este espacio libre? ¿Qué caminos estaban bloqueados por mi obsesión de hacer funcionar lo que claramente no era para mí? Ahí empieza la redirección. Cuando entiendes que el rechazo te sacó de una ruta que te hubiera desgastado y te colocó en una que, aunque incierta, tiene más que ver contigo, porque ahora no estás tratando de encajar. Estás tratando de expandirte. Recuerda siempre esto, lo que perdiste no define tu valor. Pero ¿cómo reaccionas ante esa pérdida? Sí. Y si decides reaccionar con dignidad, con propósito, con acción, entonces no solo te fortaleces, te transformas, te haces más consciente, más sabio, más libre. Porque ya no estás atado a que las cosas salgan como esperas. Estás abierto a que salgan como deben salir. Y eso no es resignación, es inteligencia emocional. Es comprender que la vida no te rompe, te moldea, y que cada rechazo es solo una escultura más en la obra de tu crecimiento. Número 9. El silencio es tu puente hacia la paz. Hay momentos en los que todo dentro de ti quiere hablar. Quiere aclarar, defenderse, justificar lo que sentiste, lo que diste, lo que perdiste, pero no siempre necesitas respuestas. No todo tiene que cerrarse con un te entiendo, ni con un tenías razón. A veces, lo más sabio es callar, no por orgullo, sino por respeto a ti mismo, porque te das cuenta de que insistir en ser comprendido es gastar energía que podrías usar para sanar. Y ahí, justo en esa pausa donde decides no decir nada, comienza la verdadera transformación. Porque el silencio no es debilidad. Es una elección consciente de no enredarte en lo que ya no construye. Tu paz no está en una explicación perfecta, ni en una conversación pendiente, ni en tener la última palabra. Está en soltar, en comprender que no todas las batallas son tuyas, que hay discusiones que te roban más de lo que te dan,
que hay momentos donde hablar solo empeora el ruido. El verdadero dominio personal no se demuestra ganando argumentos, sino sabiendo cuándo no entrar en ellos, porque cuando eliges el silencio desde la claridad, estás diciendo: prefiero mi equilibrio antes que una razón impuesta, y esa elección te hace libre. El mundo nos empuja a reaccionar, a responder rápido, a no dejar pasar ni una. Pero cada vez que entras en ese juego, entregas tu paz, pierdes el centro, te conviertes en parte del caos que tanto te agota. Por eso el silencio es un puente. Te aleja del ruido externo y te conecta con tu verdad interna. Y esa verdad no necesita ser defendida cada vez. Se sostiene sola, en silencio, con hechos, con calma, con presencia. Porque lo que es real no se grita, se siente. Y lo que es sabio no busca imponerse, solo se manifiesta con serenidad. Renunciar a la necesidad de explicar tu punto de vista no es ceder. Es entender que la comprensión no se arranca, se doña, y si no te la dan, entonces no era el momento, ni la persona, ni el lugar, así de simple. Pero tú no puedes quedarte estancado esperando ese instante ideal, porque mientras lo haces, sigues atado al conflicto, al pasado, a la ilusión de que si lo explicas mejor, todo cambiará. Pero no, hay cosas que, aunque las expliques 1000 veces, no serán entendidas, porque el otro no está listo, o no quiere, o simplemente no puede. Y ahí es donde eliges, te desgastas o te retiras con dignidad. El silencio es tu escudo, no para esconderte, sino para proteger lo que estás construyendo dentro de ti. Te permite observar sin reaccionar, sentir sin explotar, comprender sin justificarte. Y esa es una forma de fuerza que pocos entienden. Porque quien domina el arte del silencio no necesita demostrar que es fuerte, ya lo es. Lo demuestra en su presencia, en su templanza, en su capacidad de mantenerse en calma, cuando todo invita al caos. Es esa paz que no necesita explicaciones porque se sostiene sola. Cuando eliges el silencio como respuesta, no estás perdiendo. Estás decidiendo no perderte a ti. No dejar que el conflicto te convierta en alguien que no eres. No permitir que la urgencia de ser escuchado destruya tu estabilidad. Porque sabes que la gente no siempre escucha para entender, sino para responder. Y tú ya no estás en esa dinámica, estás en otra frecuencia, una donde el amor propio vale más que un debate, donde la calma es más poderosa que cualquier argumento, donde tu paz no está en el otro, sino en ti. Y sí, habrá quien piense que tu silencio es cobardía, que te fuiste sin enfrentar, que no tuviste el valor de hablar, pero lo que no saben es que callar cuando podrías gritar es uno de los actos más valientes que existen, porque el ego quiere venganza, la herida quiere gritar, pero tu sabiduría elige el silencio, y en ese silencio no hay rendición, hay sanación, hay un regreso a ti, a tu centro, a lo que eres sin necesidad de aprobación externa. Número 10. Libérate de expectativas y acepta cualquier resultado. Cuando por fin entiendes que no necesitas que vuelvan, que te pidan perdón, que te entiendan o reconozcan tu valor, algo dentro de ti cambia para siempre. Te liberas, porque el apego no es solo amor, es expectativa. Es creer que el otro debe reaccionar de cierta forma para que tú puedas cerrar, sanar o seguir. Pero eso no solo te encadena, te desgasta. Esperar que regresen, que se den cuenta, que recapaciten, es seguir atado a una historia que ya terminó. Es dejar tu bienestar emocional en manos de alguien más. Y mientras haces eso, no vives, solo esperas. Aceptar cualquier resultado no es rendirse. Es un acto de fortaleza interna. Significa que ya no necesitas que las cosas sucedan como querías para sentirte en paz. Que ya no estás condicionado a un ojalá vuelva o un algún día se dará cuenta. Significa que entendiste que la vida no siempre te da explicaciones, pero siempre te da oportunidades para crecer.
y que tu crecimiento ya no depende de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Depende de ti, de cómo decides responder, de cómo eliges cerrar el ciclo. No cuando ellos regresen, sino cuando tú decidas soltar. Repetirte soy libre ahora no es solo una frase bonita. Es una declaración de independencia emocional. Es un recordatorio de que no estás aquí para vivir atado al comportamiento de otros. No estás aquí para seguir esperando una disculpa que tal vez nunca llegue. Estás aquí para tomar el control de tu historia, de tu presente, de tu mente, porque cuando esperas que alguien regrese para sentirte completo, lo que estás diciendo es que tú solo no bastas. Y eso es una mentira que ya no tienes que seguir contándote. La verdad es que sí puedes sin ellos, sí puedes sin respuestas, sí puedes sin cierre, porque tu cierre es interno. No lo da una conversación pendiente, lo da una decisión firme, la decisión de no seguir arrastrando recuerdos que ya no se transforman en presente. La decisión de dejar de revisar si te pensaron, si te extrañan, si publicaron algo dirigido a ti, porque cada vez que haces eso, te haces pequeño. Le entregas tu poder a quien ya no está, y lo que mereces es justo lo contrario. Recuperarte a ti, sin necesidad de que nada cambie afuera. Aceptar cualquier desenlace te coloca en una posición de dominio interior, porque entiendes que puedes estar bien, incluso si no recibes justicia emocional. Incluso si no hay redención, incluso si siguen sin entender lo que significaste, porque tú lo sabes, tú lo viviste, tú fuiste auténtico, y eso basta. Ya no estás en la etapa de convencer a nadie, estás en la etapa de reconstruirte sin mendigar comprensión, porque lo más estoico que puedes hacer es mirar hacia adelante con serenidad, sin esperar nada de quienes ya mostraron lo que tenían para dar. No necesitas llenar ese vacío con esperanza. Llénalo con acciones, con presencia, con nuevos hábitos, con nuevos pensamientos. Haz de ese espacio un templo, no un rincón de espera. Y cada vez que sientas la tentación de mirar hacia atrás, esperando algún gesto, repítelo con firmeza: soy libre ahora. No porque lo superaste del todo, sino porque decidiste no ser más esclavo del qué pasará, porque entendiste que hay algo más importante que cualquier reconciliación: tu paz. Y desde esa paz, todo cambia. Ya no te despiertas con ansiedad. Ya no haces planes mentales con finales ideales. Ya no usas tu energía para imaginar escenarios imposibles. Empiezas a vivir en el ahora, a darte cuenta de que lo que tienes hoy es suficiente, que tú eres suficiente, y que la libertad más profunda no es moverse sin ataduras físicas, sino sin ataduras emocionales, sin depender de si alguien te vuelve a mirar, sin necesitar que te expliquen por qué se fueron, sin rogar silenciosamente que regresen. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.